Hola, ¿cómo están? Estamos en la fórmula perfecta otra vez. Como ya se dieron cuenta, cambiamos de horario, ahora estaremos a las 6 de la tarde. Creo que así los podemos acompañar en el tráfico un poquito mejor, entonces ahora vamos a estar todos los jueves a partir de las 6 de la tarde por Mood TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes, es WMWDTV, por Instagram, Facebook, ahora Spotify. De verdad, búsquenlo en Spotify, es magnífico ir escuchando los programas de Mood en el tráfico, de verdad. Y en YouTube también, ¿sale? Hoy vamos a tener un tema súper interesante. La programación salió como la fórmula perfecta para volverse loco, pero en realidad les vamos a hablar del estrés, que a fines prácticos es un poco lo mismo, ¿no? O sea, el estrés nos saca de nuestro centro en la mayoría de las veces y nos roba nuestra paz. Entonces vamos a hablar del estrés porque justo me estaba comentando Monse un dato súper interesante, que es que México tiene el lugar número 1 en estrés laboral en el mundo. ¿Se imaginan eso? Entonces, aparte de otro dato que leí en algún lugar que decía que también tenemos la jornada laboral o de las jornadas laborales más largas en el mundo. Entonces, trabajamos un chorro de horas, súper estresados, somos bien poco productivos, ¿no? Y también los salarios no equiparan ese estrés y ese número de horas. Entonces, sí es un tema al que le tenemos que prestar especial atención. Y entonces, para eso traje a 2 expertos, no en estresarlos, pero en encontrar una buena fórmula para no estresarse. Entonces tenemos a Montserrat Rueda. Así es. Ella es terapeuta, psicóloga cognitiva, etcétera. Ahorita ella misma se va a presentar para que yo no diga algo que no. Y está Fernando Carranco, que también es psicólogo y es neuropsicólogo. Es una maravilla, una chulada. Entonces, ¿por qué no te presentas, Fer, por favor? Bueno, yo soy Fernando Carranco, hola a todos. Sí, como dijo Monse, yo soy psicólogo clínico y neuropsicólogo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Realmente la idea de un neuropsicólogo es que estudia la parte de conducta desde pues algo un poco más anatómico, un poco más biológico. Entonces, por ejemplo, fenómenos tipo qué pasa en el cerebro cuando nos enamoramos, qué pasa en el cerebro cuando nos estresamos, qué pasa en el cerebro cuando tenemos miedo, ese tipo de cosas son las que nosotros empezamos a ver. Y también podemos hacer diferentes cosas, por ejemplo, planear tratamiento con gente que tiene, no sé, Parkinson, que tiene déficit de atención, o sea, también somos especialistas en este tipo de cosas. Y como agregado, pues tengo la parte clínica, entonces también eso es muy bueno porque... Claro, complementa. Complementa para la parte de tratamientos y pues como para un entendimiento un poco más integral de la persona, ¿no? Correcto. Gracias, Fer, bienvenido. Monse. Bueno, pues yo soy Monse, de profesión soy psicóloga. Después con el tiempo me fui desarrollando más en otro tipo de terapias, principalmente aplico terapia cognitivo-conductual, pero a mí me gusta mucho esta parte, ¿no? de la conciencia del ser, ¿no? Y cómo justamente podemos aplicar herramientas en torno a eso, en lo que es esta parte más humana, ¿no? Más física. Y justamente ahí es donde el estrés se manifiesta completamente, ¿no? En esta parte más humana. Y bueno, pues soy alguien que durante muchos años pues se ha trabajado a sí misma. Me considero más práctica que teórica y pues aquí estamos, vamos a hablar un poquito de esto del estrés que todos en algún momento pues lo hemos sufrido. Así que si nos peleamos, Monse y yo, no se preocupen, ¿eh? Por eso estoy yo en medio, para nivelar y mediar los puntos de vista. Pero exacto. Quiero agregar algo, o sea, creo que Monse es de las poquitísimas personas que conozco que son muy coherentes y muy congruentes. Gracias. Porque hay mucha gente que dice, yo sé de esto, o yo te puedo dar terapia, o yo, pero hacia el interior no lo han trabajado, ¿no? Entonces, es un placer tenerte aquí, Monse. Gracias. Entonces, vamos a empezar por definir qué es el estrés. Entonces, me gustaría que una definición muy científica de Fer y una un poco no tanto tuya, okay. ¿sí? Vale. Entonces empecemos con la muy, muy científica. Ok, bueno, realmente el estrés es una reacción ante algún estímulo peligroso, ya sea real o subjetivo, porque también, por ejemplo, para alguna fobia, para algún otro estímulo que realmente se confunde, por ejemplo, claro. Se puede percibir como peligroso aunque no lo sea. Entonces, es esta reacción adaptativa, hay que como poner mucho énfasis en esto, es adaptativo. Entonces, no significa que sea malo,
Significa que es una reacción que tiene el cuerpo para poder adaptarse lo mejor posible ante la situación que se presente. Entonces, no todo el estrés es malo. Sí, ya sé que eso suena medio raro, pero no todo el estrés es malo. Hay algún estrés que nos puede salvar la vida, literalmente, y hay otro estrés que nos puede motivar, por ejemplo, a ser mejores, a poder poner el mejor esfuerzo en el trabajo, en cualquier situación que se presente, okay. Pero también está la sobrecarga del estrés, que a final de cuentas, bueno, en el cuerpo se da lo que se conoce como una reacción o una carga alostática, que es cuando vivimos como en este estrés constante. Normalmente el cuerpo tiende a la homeostasis, que la homeostasis, si no saben, es un equilibrio de funciones, un equilibrio de sistemas, y el estrés lo que hace es rompe ese equilibrio. Okay. Entonces, pues bueno, básicamente es como eso, lo que se ha visto en las investigaciones. Después nos iremos metiendo como a otras cosillas un poquito más específicas, porque eso es como algo muy general, ¿no? Ok, entonces, bien, entonces dejámonos con eso. Digamos que se rompe el equilibrio con el estrés, puede ser por un momento específico, y entiendo que cuando ya se genera de manera constante se vuelve un estrés crónico, que es lo que dices que ya... es una carga alostática. Es una carga alostática. Ok. Después le pueden poner rewind para que vuelvan a escuchar la explicación. Ahora vamos con tu explicación, Monse. Bueno, resumiendo un poquito lo que dice Fer, porque sí quería arrancar con algo de lo que él ha dicho, es que justamente es eso, ¿no? Tenemos miles de millones de células y cada célula tiene 1000 reacciones por segundo. Entonces, todas están perfectamente coordinadas para funcionar perfectamente bien y que nuestro cuerpo se mantenga saludable la mayor cantidad del tiempo posible. Ahora bien, si lo pasamos más a un plano cognitivo, conductual, ¿qué tan coordinados estamos nosotros? ¿Qué tan coordinados estamos desde lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos? Yo creo que ahí también se genera ese estrés y justamente se genera esta descompensación celular, donde se transforma todo en síntomas físicos que no podemos controlar, porque son síntomas físicos, y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de que todo está aquí. Y justamente esto es lo que va a aliviar, aunque estemos en una situación de estrés, tu cuerpo puede estar desestresado. Entonces, sí, es otro enfoque, pero sí, estamos de acuerdo. No, yo también estoy... Hay como una mezcla entonces entre esta parte fisiológica de los neurotransmisores, la química, etcétera, que se desbalancea en nuestro cerebro y que eso a la vez se puede o se manifiesta en otro tipo de cuestiones físicas, pero en realidad todo parte de la mente. Porque ese desbalanceo precisamente lo provocamos nosotros. Entonces, entiendo que si hay algo que te genera miedo, que eso es lo que te genera el estrés, pues sí se entiende si de pronto es porque viene un león, ¿no? A atacarte, claro. O te vas a caer a un precipicio, exacto. O yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces sí es lógico que se genere eso, pero ¿qué pasa justo en nuestro cerebro si esa reacción es porque recibimos un correo o porque... Es que hoy los leones... O sea, algo que, ¿sabes? Hoy los leones tienen caras, por ejemplo. Okay. Puede ser la cara de mi jefe, la cara de mi papá, la cara de mi pareja, tienen caras. Pero claro. Instintivamente hablando, siguen siendo leones, por así decirlo. Okay. Entonces hay que trascender justamente ese patrón de pensamiento. Claro, y entonces puede haber miedos que no sean racionales, digamos. Justo. Que bueno, en realidad los miedos no son racionales, ¿no? Pues algunos, o sea, por ejemplo, cuando es un peligro real, o sea, estoy de acuerdo, te va a atropellar un tráiler, no manches, pues claro que me voy a asustar. ¡Corre! Claro. Pero, o sea, hay algunas otras cosas que a lo mejor son un poquito más propias, un poco más subjetivas. Por ejemplo, déjenme pensar, porque realmente algo que no sea peligroso, miedo a ahogarse cuando vives en una zona desértica. O sea, ¿cuándo vas a estar realmente ante un peligro de ahogarte? Claro, o sea, real. Claro. Es algo, pero que es algo que te quita el sueño y que es algo que realmente es como de, ¿por qué? No, qué miedo, me voy a ahogar. No, o sea, ¿cuándo? O sea, la regadera, o sea, sí, o tomando agua, fobias, ¿no? Miedo, ¿sabes?, a las arañas o miedo a estar encerrado en un cuarto. Claro. Pues teóricamente es irracional. Pero para la persona subjetivo. Puede ser muy real. Correcto. Ahora, yo sí tengo ahí un comentario nada más. O sea, sí estoy de acuerdo en esta parte de
que podemos controlar este estrés y que podemos justamente como controlar la reacción física, pero instintivamente, o sea, la primera reacción es automática, eso tampoco, o sea, tampoco no se estresen, porque a lo mejor reaccionaron mal en un primer momento, o sea, eso es normal, porque al final de cuentas es un trabajo, como dice Monse, es un trabajo de tiempo en el que vas viendo tus miedos, vas evaluando qué es lo que realmente te pone en peligro, qué es lo que realmente es algo interno, y pues bueno, eso es un trabajo pues un poco complejo. Que además también cada quien reacciona diferente, o sea, Claro. yo creo que hasta inclusive frente a un león, ¿no? O algo que podría ser algo que nos estresaría a todos, aún así todos reaccionamos diferente. O sea, supongo que habrá quien corra, quien se quede paralizado, quien aviente al otro para que se lo coman primero. Exacto. Yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿es parte de este manejo del estrés, digamos? Sí, y quizás yo lo veo más como qué tan conectado estás con lo que te pasa. Te pasa, entre comillas, ¿no? Claro, Porque porque nada te pasa. Ajá, exacto, o sea, si tú estás conectado a que todo lo que creas en tu entorno es una creación tuya, puedes manejar mucho mejor esas reacciones, ¿no? Ante un peligro. Pero cuando todo el tiempo estás en ese automático de cómo funciona tu mente desde hace 10, 15, 20, 30 años y no has hecho ningún trabajo de ser consciente, ¿no? De cómo eres aquí, pues finalmente tu reacción puede ser pésima y finalmente no te puede llevar a lo mejor a un buen fin, ¿no? Ante ese león. Claro. Ese es el tema. Yo me acuerdo de las historias del temblor, ¿no? Sí. Que había una, no me acuerdo ni de qué escuela ni de qué se trataba, pero que había un maestro que había empujado a los alumnos para salir primero. Okay. Dices, o sea, entiendo el Okay. instinto de supervivencia, pero es como esta parte de cómo reaccionas, ¿no? Correcto. Entonces, pero siguiendo un poco la lógica de cuál es la fórmula perfecta, ¿cuál sería la fórmula perfecta para vivir estresados? Bueno, por mi parte, duerme poco, no hagas nada de ejercicio, aliméntate de comida chatarra, azúcar, carbohidratos, toda esa parte que parecen que es como un cliché, ¿no? Que hay que tener hábitos saludables. Es que justamente el cuerpo está diseñado para eso, para tener hábitos saludables. Estamos diseñados para caminar, para correr, para tener un buen descanso. Entonces, hoy el ritmo de vida que traemos como que pareciera que no nos permite hacer eso. Pero finalmente es una decisión, como todo, ¿no? Claro, correcto. ¿Y qué más para vivir loco? Entonces, no dormir bien. No dormir bien, comer mal, pésimo. no hacer nada de deporte. O sea, no hacer quedarte ejercicio. Completamente sedentario, ¿no? Que es una realidad. Sí, o sea, el ser humano no evolucionó con donas, señores. No, de verdad no. En absoluto. Entonces, sí es un tema no comer bien. La alimentación creo que es la base de muchísimas cosas, ¿cierto? Así es. Y bueno, mantente ocupado todo el tiempo. Es decir, no dediques ni un minuto a mirarte a ti, cuidarte a ti, estar solamente contigo y te volverás loco. Porque en esa interacción completa de todo el tiempo con personas e incluso de este multitasking, que pareciera que tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo, nos perdemos. Y además, voy a hacer un paréntesis muy breve, pero también queremos acostumbrar a los niños a estar haciendo algo todo el tiempo. Todo el tiempo, ajá, ¿no? sí. Entonces, yo no me acuerdo que en mi infancia me hubieran planeado todas las actividades del fin de semana. Así es. Pero bueno, ese es otro tema de otro programa que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer para estresarnos todo el tiempo? Yo creo que mucho es el desequilibrio. O sea, sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Monse. El cerebro y el cuerpo en general, como les dije, está orientado a una homeostasis. Y esa homeostasis se consigue con hábitos saludables. Entonces, por ejemplo, no tener una buena calidad del sueño, que por cierto, sí, si tienen la duda, dormir con el celular al lado también es malísimo para su sueño, sí. Sí. Ver lo último que vean es el celular es malísimo. Bueno, como toda esta parte de la higiene del sueño, toda esta parte de la higiene corporal, general, la parte de hacer deporte también es muy importante, también por la cantidad de neurotransmisores que se liberan en el cerebro, o sea, también las endorfinas, todo, de verdad es muy importante. Digo, claro que estoy de acuerdo,
desde una parte muy clínica, muy neuro, es como, hay veces que no puedes salir de a lo mejor un estrés crónico o a lo mejor otro tipo de síntomas como ansiedad, depresión, solo. Entonces, hay veces que también es necesario buscar ayuda. Entonces, si quieres vivir estresado, desequilibra todo, de verdad. Así, dale importancia nada más a un área de tu vida. Ocúpate siempre en esa área de tu vida. No duermas bien, no comas bien, no hagas ejercicio. No busques ayuda de nadie. O sea, no tengas contacto con gente. Bueno, es que la gente luego estresa también. No, claro, digo, de gente, me refiero como amigos, papás. Ya. Ajá. Pero sí, o sea, yo creo que es mucho, justo creo que compartimos mucho este punto, Monse y yo, en el equilibrio. O sea, siempre estar equilibrados. Y hay un punto también que te puede volver una persona estresada de por sí, y es esta posición de yo tengo la razón siempre. Y entonces me encierro únicamente en lo que yo pienso y no me abro justamente pues a valorar otras opiniones, a valorar lo que saben otras personas. Y eso en un entorno de trabajo, en este caso, puede ser muy peligroso. Claro, por supuesto. Entonces, oigan, y por ejemplo, esta parte de tomarse todo personal, no, nos puede llegar a estresar un poco, ¿no? Es que al final, cuando te tomas algo personal, no estás tanto hablando de lo que te está diciendo la otra persona, sino estás más bien hablando de cómo te relacionas contigo mismo. Entonces, si yo me estoy tomando algo personal, habla más bien de la inseguridad que yo tengo conmigo. Y hoy justamente hablaba con una amiga de Madrid que está pasando por un proceso, está saliendo, vamos a decirlo así, está saliendo por un proceso de estrés laboral muy fuerte. Y entonces me decía, es que me atacan, o sea, justamente mis jefes y mis compañeros de trabajo hacen comentarios atacantes, ¿no? Pero me he dado cuenta de que en mi familia también ocurre así, a otro nivel. Entonces, al final, cómo una misma persona se encuentra con entornos diferentes, pero acaba sintiendo lo mismo, que es sentirse atacado. Y la pregunta es, ¿de qué te tienes que defender? Justamente. Para que te sientas atacado. Para que te sientas atacado. Ahora, ¿qué pasaría si en mi forma de pensar existiera ok, puedo recibir un ataque, que finalmente estamos hablando de un león con otra cara, y que no es un ataque real? O sea, no es un ataque real. No es un ataque real. Pero se siente se siente como ataque real. O sea, sí puede sentirse como real. Exacto. Pero no es un ataque real en el sentido de que tu vida vaya a acabar en ese momento. Simplemente es algo que está diciendo otra persona y que tú lo sentiste como un ataque. Y a lo mejor ni siquiera la intención de la otra persona es atacarte. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando sentimos ataques todo el tiempo? Hay un factor que es esta parte de la inseguridad con uno mismo, donde si yo respondo a ese ataque, uno, le estoy dando el gusto al otro. Y finalmente estoy logrando lo que el otro quiere. Claro. Darle esa atención. Pero dos, me sigo infravalorando yo frente a ese ataque. Entonces, ¿cómo sería el que alguien te atacara y tú decirte, me siento tan tranquila, tan segura, tan en paz conmigo, que no siento nada frente a ese ataque? Ya sé, vamos a regresar con un poco de eso después del corte, porque es eso, o sea, ¿qué pasa si alguien pasa y me la mienta en periférico y yo voy tan en paz que no pelo y a los 10 segundos se me olvidó? Pero si yo me engancho, igual y hasta terminamos en un pleito ahí o chocando. Y el nivel de estrés, ¿no? Aquí. Claro, entonces vamos a volver con eso después del corte, no se vayan. Probar un día y no, hombre, nos súper encantó, ¿no? The food is amazing, delicious. No me voy a convertir en un vegano, pero me gusta probar de todo y está chido. Cuando yo era adolescente decidí, pues, por principios, no comer carne.
La idea del proyecto surgió en realidad buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo. Y tratar de incidir un poco en lo que es el común. Tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto, en la idea de que la vida es valiosa y la vida, ¿no?, de cualquier ser vivo vale lo suficiente como para respetarla. Ya estamos de vuelta, vamos a seguir hablando de todo este tema de hacerte consciente, porque al final creo que el estrés lo generamos nosotros, o sea, no hay otra, no hay como, es que tengo un trabajo estresante, es que vivo en una ciudad estresante, ¿no? Y si hay condiciones, ¿no? Estresantes. Sí, claro. Eso sí, pero sí es real. es como decir, voy a estar 2 horas en el tráfico, porque ya sé, porque estoy saliendo de Santa Fe y son las 5:30 de la tarde en la Ciudad de México, ¿no? Y aún así eliges estresarte, Y la pregunta es, ¿no? y la pregunta más bien sería, ¿por qué elijo un trabajo que me queda 2 horas y por lo tanto tengo que pasar 2 horas en el tráfico? ¿Por qué estoy eligiendo eso? Claro. Porque al final, si nosotros somos capaces de crear nuestra vida, pues hay que ser responsables y entender que estamos creando esa situación para nosotros, Por supuesto, claro. más bien. Entonces, de lo que estabas hablando ahorita, Ujú. ¿qué, digamos, siguiendo esta fórmula perfecta para vivir estresados, sería como esta elección a vivir estresados? Es que justamente cuando reaccionamos todo el tiempo, porque una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? En la parte de responder... Es para que ustedes sepan, ¿no? Porque yo no. Es en realidad. Y lo digo mucho, ¿no? Cuando damos talleres, justamente en esta parte de reacción no hay como este margen mental emocional para hacer un alto y evaluar la situación, que es justamente donde directamente agarramos nuestra emoción y la escupimos. Ok. Pero en la parte de responder, yo sí estoy haciendo un acto de parar, entender qué estoy pensando, entender qué estoy sintiendo, entender qué me está diciendo y por lo tanto respondo. Pero no respondo como respuesta a un ataque, Como defensa. como defensa, sino respondo desde un lugar de amor y paz, vamos a decirlo así. Y en la reacción estoy respondiendo desde un lugar de miedo todo el tiempo. Entonces, si quieres permanecer estresado, Claro. reacciona todo el tiempo y no seas consciente de dónde viene todo esto. Y sí, uno puede reaccionar, eventualmente reaccionamos, pero lo interesante está en, posterior a esa reacción, hago mi trabajo de entenderme, hago el trabajo de entender por qué llegué a ese punto y qué puedo hacer para no volverlo a repetir. Claro. Y sí, somos humanos, cometemos errores, a fin de cuentas. Pero si no hago ese trabajo de aprender de lo que está pasando, vuelvo a repetir. Entonces, creo que platicábamos una frase, ¿no? O sea, tienes 2 opciones, o evolucionar o repetir, ¿no? Entonces, si quieres vivir estresado, tú reacciona a todo y repite las mismas cosas. Entonces, el trabajo que odias hoy y que te estresa, ¿qué crees? Si no aprendes a manejarlo, el que sigue, el que te cambies, va a ser igual. Va a ser igual, ¿no? exactamente igual. Te puedes cambiar de ciudad y vas a seguir Vas viviendo siendo igual, exactamente igual. ¿no? Y en vez de estresarte el tráfico, te va a estresar las olas del mar todo el tiempo. Los bichos. Me explico. Bueno, las cucarachas sí estresan Las un poco. cucas, de los pronto. mosquitos. Y Sí, claro. tú nos estabas platicando ahorita en el corte de que el ser humano tiene 4 dimensiones. Sí, justo. Bueno, por la forma en la que me formé, siempre nos enseñaron a ver a la persona desde 4 dimensiones. Somos entes biopsicosociales espirituales. A ver, otra vez. Bio, psico, social, espiritual. espiritual. Entonces, Tomen nota. bio, referente a justo toda esta parte un poco más del cuerpo, de la función, de todo esto, ¿no? Un poco más médico, por así decirlo.
psicológico, o sea, toda esta parte un poco más, ahora sí ya lo que platicamos, Monse, lo que también puedo ver yo, que bueno, un poco más mi corte es entre sistémico y psicoanálisis, entonces bueno, como que ahí medio tenemos enfoques diferentes, pero bueno, a final de cuentas son explicaciones de la persona. Social, porque siempre estamos, el hombre es un ser gregario, entonces siempre tiene que estar inmerso en un ambiente donde haya más personas, porque si no, no podríamos vivir, o sea, no podemos sobrevivir. Incluso se ve, por ejemplo, con niños, ¿no? Que los niños ferales, por ejemplo. Okay. Los niños ferales son niños que fueron sometidos en los primeros 5 años de su vida, que son los más cruciales, a una inatención completa por los padres, no los volteaban a ver, no les hablaban, no nada, y entonces comienzan a tener repercusiones, incluso a tener, por ejemplo, un retraso mental que ya es irreversible. O sea, eso nos indica la importancia de estar en un sistema, en un ecosistema donde estemos equilibrados con otras personas. Oye, y entonces puede ser, por ejemplo, una de las causas de estrés el no sentirnos pertenecer a un grupo o aceptados, claro. o sea, como esta parte de inadaptación social, no sé cómo llamarlo. Que de hecho justo es como el tema hoy. O sea, porque de hecho, bueno, si no sabían, nosotros nos conocemos antes, somos amigos, hablamos. Que era lo que discutíamos el otro día. Cómo la sociedad ha evolucionado a ya no tener una comunidad presente físicamente. Correcto. Sino tener una comunidad presente en la nube. Virtual. Entonces, ahora ya no me estresa que mi mejor amiga no haya venido a verme en mi cumpleaños. Ahora me estresa que mi mejor amiga ya no le haya dado like a mi última foto de Instagram. Tal cual. Porque finalmente, o sea, un abrazo o un like aporta lo mismo, que es amor. Y la gente siempre, el ser humano está siempre en búsqueda de ese amor. Y por esa búsqueda de ese amor es por lo que suceden todos los conflictos. Sí, bueno, dirían los neurocientíficos, no es amor, es dopamina, bueno. más serotonina. Exacto. Sí, claro. Sí. O un sea, poco de apego con oxitocina y esas sí. cosas, pero sí. Está genial. Pero es verdad, o sea, hace, no sé, 30 años, ¿no? Pues ibas a lucir lo que te acabas de comprar, a dar la vuelta al kiosco, encontrarte con tus amigos, ¿no? Ir a por un helado. Y ahora pues lo tienes que subir a la red porque si vas al kiosco no hay nadie. Exacto. ¿No? ¿Y por qué tiene tanto éxito Instagram? Porque uno muestra lo mejor de su vida y ¿qué obtiene? Un corazón. Ya no es solamente ni siquiera un like, sino es un corazón en la pantallita. Y cuando recibimos ese corazón es como, ay, me aceptan, me están aceptando mi estilo de vida. Y siempre estamos en búsqueda de mostrar lo mejor de nosotros. Claro. Sí, yo en algún momento de mi vida pasada pensaba que yo hubiera sido muy feliz que hubiera un botón que dijera lo odio en vez de I like, ¿no? Pero sí, y yo creo que inclusive las redes sociales no funcionarían igual si tuvieran la opción de hacer más comentarios negativos de los que ya se pueden hacer. Exacto. ¿Cierto? Facebook pasó a ser como esa red social, ¿no? Donde todo el tiempo se están haciendo comentarios no tan amorosos. Hasta puedes poner un me enoja, me entristece. Y está bien, digo. Pero sí, Instagram finalmente tiene más, pues más éxito. Claro. Por así decirlo. Entonces, dentro de estas 4 dimensiones, digamos, la social también nos puede estresar. O sea, el estrés puede venir desde el nivel biológico, que ¿no? es justo lo que platicábamos. Generar más cortisol, noradrenalina, y ya está, ¿no? Exacto. Desde el nivel psicológico. Desde el nivel psicológico, ahí hay que tomar mucho en cuenta algunos otros factores. O sea, por ejemplo, justo ya lo que platicábamos, todo esto que hemos estado platicando es mucho más psicológico. Entonces, porque ya es una asociación del cerebro, ya es algo que hemos aprendido y que hemos adquirido, que hemos introyectado a través de nuestras interacciones, a través de lo que hemos vivido y la era en la que estamos. Porque justo no podemos aislarnos de todo lo que pasa. Claro. Entonces, vamos introyectando sin saberlo, muchas veces, que, o sea, todos estos mensajes, positivos, negativos, todo lo vamos introyectando. Lo que es amor, lo que no es amor, lo que es odio, lo que es... Por ejemplo, incluso en Facebook,
a mí de repente me dan mucha risa estos artículos de 17 señales de que tu pareja te engaña. Sí. Según San quién. Según San Según O sea, quién, ya sé, y la mayoría ni siquiera tienen una, bueno, Imagínate lo no peligroso tienen que una base es. científica, Exacto. por Dios. No. Imagínate lo peligroso que es que alguien que no se conoce a sí mismo y que no trabaja en sí mismo lea un artículo así. Que además en Y la que lo mayoría, crea. Y que lo ¿no? crea. y que lo crea, Ajá. ¿no? Y peor aún, que tome alguna decisión Por supuesto, Basado porque en el eso. artículo en lo esa dijo. información, ¿no? Exacto. Está terrible. de hecho justo hay un meme que me encanta que sí dice, psicólogos dicen que la esquizofrenia es esto, psicólogos. ¿Yo cuándo dije eso? Correcto. O sea, Entonces, bueno. y pensando en estos 4 factores, desde el espiritual, por ejemplo, Ujú. ¿cómo vendría el estrés? El espiritual es un poco complejo. O sea, bueno, No yo lo tanto. explicaría, o sea, yo lo explicaría más como justo, el ser humano tiene la necesidad de creer en algo superior a él. Lo que sea. O sea, no estoy hablando de una religión en específico, no estoy hablando de, por ejemplo, ateísmo, no. O sea, todos tenemos la necesidad de creer en algo mayor que nosotros. Ya sea justo un Dios católico, ¿no? Un Dios hindú, un Dios como un poco más el corte de Monse, que es un Dios dentro de mí mismo, o incluso en la ciencia, por ejemplo, es algo mayor a mí, Claro, o sea, el conocimiento. el conocimiento es algo mayor a mí, entonces siempre tenemos esta necesidad de creer en algo superior. Entonces yo creo que el estrés ahí es ignorar esa parte, porque seamos sinceros, en esta era ignoramos mucho esa parte y no le hacemos caso como a esta parte superior. Entonces, para que lo vean desde esta otra perspectiva, no significa que tengan que creer en un Dios, en una religión, en un bla. O sea, muchas veces incluso puede ser como la práctica personal de migo con mi ser superior. Entonces, más bien el estrés nacería de no tener esta parte o de no hacer caso a esta parte Exacto, espiritual, ¿no? Exacto. Entonces, otra vez, pensando en vivir estresados, ¿no? Entonces, ya hablamos de los factores más físicos, ¿no? No comer bien, no dormir bien, no tomar agua, Sí, claro. tomar demasiado café también nos puede estresar. Café, ¿no? cigarro, bueno, sustancias psicoactivas, O sea, drogas, ¿no? drogas. O sea, hay cosas que sí nos pueden estresar físicamente, ¿no? Sí. El cansancio es un estrés natural, ¿no? La parte psicológica. Y entonces, y en esta parte espiritual, ¿tú qué dirías que es lo que nos causa o nos puede llevar a este estrés o a esta... Yo siento que es más bien esta desconexión con lo que hay más allá de nosotros. Por poner porcentajes, ni siquiera sabemos qué tan ciertos sean estos porcentajes, pero hazte cuenta que ser un humano es el 1% y ser un ser espiritual es el 99% restante. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a ese 1%? Que es el mundo de las formas, Claro. es el mundo de lo físico, el mundo de lo material, que viene creado justamente por ese 99%. Entonces, se crea un estrés cuando en vez de estar conectados justamente y agarrar y hacer esto, volvemos de nuevo a tener un pensamiento dual todo el tiempo. Claro. Y no me doy cuenta, no soy consciente de que esto tiene mayor peso, que en realidad soy más esto. Pero es normal, este mundo es el mundo de los límites y se siente muy real. A mí me gusta practicar al menos una vez al día. A mí me gusta hacer esto. Imaginarme justamente como un ser fuera de este cuerpo humano, visualizar el mundo y entender cómo funciona el mundo, entender cómo funciona el ser humano dentro de este planeta. Claro. A mí me ayuda a entender que yo también soy eso y soy esto, las dos cosas. Pero si estoy aquí, puedo agarrar todo ese 99% de conocimiento, por así decirlo, de sabiduría, de ese más allá que es superior a nosotros, y bajarlo a este plano humano. Ahora imagínate, ¿no? Si todo el mundo
hiciera ese pensamiento puntual 1 minuto al día. Y es que, fíjate que ahorita que hiciste esa referencia, el otro día veía un video muy interesante de un personaje que se llama Sadhguru. Ya alguna vez te mandé un video de él. Y entonces decía eso, o sea, imagínate que estás en el tráfico, pero que de repente subes en un globo aerostático a muchos metros y entonces puedes ver el tráfico. Y entonces lo ves con tranquilidad, te parece hasta divertido, ¿no? O sea, de pronto tomar esta distancia de las cosas nos puede ayudar a aliviar un poco ese estrés. Sí, de hecho hay una técnica, cuando estamos en un momento muy doloroso, y lo digo por experiencia, en un momento muy doloroso, si tú agarras y te observas, es decir, provocas que tu pensamiento se abstraiga de la situación en la que está y observe. Y entonces yo voy a observar a la Mon, que está sufriendo y que está con todas las emociones al 1000 y que está llorando y que está aterrada, por así decirlo. Pero en esa observación mi emocionalidad empieza a bajar. Mis síntomas físicos empiezan también a disminuir. Pero si además agarro una tercera Mon que observa la segunda, que observa la primera, de repente ya estás en ese plano más del 99%, donde te observas así y te ríes. Y te empiezas a reír porque dices, la realidad es tan grande como queramos que sea. Claro, por supuesto. Nos ahogamos a veces en un vasito de agua. Ahora, también me gustaría como poner sobre la mesa para la gente que a lo mejor no tiene como este enfoque tan espiritual o tan, que más bien es como la ciencia es en lo que yo creo y esto es lo que, o sea, como... Y se desarrolla, pero es... Perdón. No, dale. No, claro, se puede desarrollar, estoy muy de acuerdo. Sí, o pero sea, también es la apertura, ¿cómo ¿no? dices? Yo también estoy segura que hay un par allá que ya dijeron, ay. Sí, exacto, o sea, como de, ay, ya claro, se fueron. Entonces, ya sé. a lo que se refiere Mon, en la ciencia, se podría traducir como la metacognición. O sea, el poder saber, o sea, como ser consciente yo mismo, o sea, para los que están aquí como plantados en la ciencia, es la realidad y no hay nada más. Es como el poder ver tus pensamientos, o sea, el poder pensar en lo que estás pensando, por así decirlo. Exacto. O sea, no, a lo mejor no le dan un enfoque tan espiritual como Monse lo está poniendo, pero a final de cuentas es algo espiritual, porque estás acudiendo a tu mismo conocimiento, o sea, como a lo que realmente crees, claro, ¿no? O sea, como creo en la ciencia, creo en el conocimiento, entonces me voy a poner a pensar, a ver, ¿qué neurotransmisores estoy liberando? ¿Por qué los estoy liberando? ¿Cómo está la situación? ¿Por qué me provoca la situación esto? O sea, como al poder hacerte estas preguntas, que a lo mejor son un poco más plantadas en la tierra, por así decirlo. En la tierra, pero al final un enfoque no está reñido con el otro. No, claro que no. Correcto, o sea, de hecho creo que hay una manera de explicarlo y otra manera de explicarlo, y el resultado puede ser muy similar, ¿no? Y aparte hay estudios, ¿no?, que confirman, y hoy la ciencia también se está abriendo a entender que la mente crea las condiciones físicas del cuerpo. Correcto. Entonces, al final, si yo utilizo este metapensamiento, por así decirlo, estoy incidiendo en mi pensamiento, estoy generando pensamientos positivos, pensamientos de calidad, pensamientos de paz, pensamientos de amor, eso influye en mi cuerpo. Entonces una cosa, yo no lo siento que esté reñida. No, simplemente como para son bajarlo. enfoques que yo creo que complementan, ¿no? Pero al final, o sea, si ustedes quieren ser como muy de datos duros, etcétera, por ejemplo, hagan ejercicio. El ejercicio genera endorfinas y genera dopamina y eso los va a hacer sentir mejor. Exacto. Porque así funciona, es algo fisiológico. Sí, claro, sí, son más de ya ciencia, si lo pues quieren sumar a la parte de conciencia, ¿no? Como una frase de Monse que me encanta que le decía el otro día es, ¿haces ejercicio para amarte o porque te amas? Porque ¿no? te amas. Entonces puedes tener los dos enfoques. Correcto. O sea, es decir, lo hago porque me amo, o lo hago porque necesito generar estos neurotransmisores para sentirme mejor, que eso va a bajar el estrés, ¿no? Entonces sería como que al final estas es dos cosas. Retroalimentativo, ¿no? Sí, claro. Lo que viene de mí y lo que también absorbo de afuera, lo que recibo de afuera. Claro. Y de hecho qué bueno que dices eso de retroalimentación, porque justo en el cerebro hay muchos sistemas que se retroalimentan entre ellos. O sea, en el estrés, de hecho, es algo que se ve, o sea, bueno, realmente como en cualquier estímulo. Por ejemplo, ¿por qué creen que no puedes dormir bien cuando estás estresado? Porque una de las estructuras afectadas justo es quien rige los ritmos circadianos, que los ritmos circadianos son los ritmos de 24 horas.
Entonces, dormir, comer, Claro. o sea, como todas estas Entonces, reacciones. Como ven, hay millones de cosas que pasan con el estrés. Hay muchas maneras de bajar un poquito eso. Ujú. Ahorita vamos a otro corte. Esto está súper interesante. Creo que nos faltarían otras 2 horas, pero ahorita regresamos. Acuerden darnos like en la red, en las redes de Mood TV, que es WMWDTV, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, etcétera. ¿Ok? Ahorita regresamos. Yo creo que la mayoría de nuestros clientes, de la gente que nos visita, no es vegana ni vegetariana. Creo que la mayoría de la gente que nos visita es gente que come también carne. Es bien interesante porque al final nos da la oportunidad de poderles ofrecer algo que al final no están tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es justo que la gente venga y que se dé cuenta que sí pueden alimentarse de otra manera sin perder toda esa esencia de lo que justo al final están buscando en un taco, ¿no? La verdad es que la gente estamos muy mal informados en lo que comemos y por qué lo comemos y cómo se hace. I was here with a friend of mine who introduced me this place like a month ago, and since then I'm like every week coming back and back again and again and again because I love this place. Aquí en Manzanillo, esquina con Chiapas, que es nuestro puesto metalero, trabajamos de 1 de la tarde a la medianoche de lunes a sábados. Estamos aquí en Manzanillo, esquina con Chiapas, la colonia Roma Norte, y tenemos nuestro local a 1:15. Ahí abrimos de lunes a domingos. Cuando abrimos el proyecto había gente que se acercaba y me decía, oye, ¿qué onda? Pues vamos a abrir 10 más, nos vamos a asociarnos y ahorita mañana abrimos 10, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo crees? No va por ahí, ¿no? Me decía, no, es que yo no soy vegano, pero respeto. No, es que tampoco se trata de vivirlo, ¿no? O sea, entonces, justo yo creo que hemos ido poco a poco porque el proyecto creo que es necesario ir de esa manera. Y sí, hay más planes, definitivamente, pero todos estos planes nunca deben perder de vista la esencia del proyecto, que es una base ética, de respeto, de justicia, de amor, de solidaridad, de apoyo mutuo. Entonces ahí vamos caminando poco a poco. No debemos perder de vista que somos parte de la naturaleza, ¿no? No estamos ni por encima de ella, ni mucho menos, somos parte de ella. Y la idea de esto es en algún momento justo llegar a ser el mundo vegano, ¿no? Ya estamos de regreso para el último segmento. La verdad es que yo creo que este tema del estrés puede llevarnos otros 2 o 3 programas que yo creo que sí vamos a hacer, porque justo pensando en que somos el país número 1 con estrés laboral, creo que por ahí le pueden servir mucho a las personas que nos escuchan esto que les estamos compartiendo, ¿no? Porque volvemos a lo primero que estábamos hablando. O sea, al final el estrés nos lo generamos nosotros, con malos hábitos, con pensamientos desordenados, con la falta de conciencia, con millones de cosas. Y sobre todo lo que decíamos, es una elección, ¿no? Estar estresado. Tú puedes estar en una situación súper estresante y mantener una relativa calma, ¿no? Sí, digo, hay situaciones que sí es más complicado, pero que se puede. Hay que hacer un trabajo interno. Hay que hacer un gran trabajo interno. Entonces, como lo he dicho en todos los programas, y por eso les traigo expertos de todos los temas que hemos tratado, o sea, hay cosas que no podemos hacer solos, ¿no? No. Y entonces de pronto creemos que, ¿por qué si vamos al doctor cuando nos duele la garganta o tenemos fiebre? ¿Por qué cuando vemos que no podemos con el estrés o no podemos con los pensamientos recurrentes, pesimistas o yo qué sé, algún tema que traigan, ¿por qué no acudimos con un profesional también? Correcto. O sea, no necesariamente vamos a poder salir adelante con estos artículos de 10 pasos para ser feliz, para ser feliz. No sé, para mejorar con tu pareja. Entonces, creo que es algo muy importante y ustedes dos son expertos, entonces van a estar sus redes en esto que estamos compartiendo, pero si pueden compartir un poco más de información, ¿no? Okay. Porque esta parte de justo cómo manejar el estrés y demás, sobre todo la parte del estrés laboral,
porque platicábamos un caso que no les vamos a contar, pero de alguien que de pronto está en una situación donde tiene problemas con su jefe, pero tiene problemas con los que le reportan, pero está en un entorno tan burocratizado que es como si estuviera en una prisión trabajando, ¿no? Exacto. Y aún en un entorno así puedes lograr bajar el estrés. Claro. Solo que necesitas una ayudadita. Sí, ¿no? claro, un empujoncito. Entonces, ¿qué nos pueden compartir para que sepan a dónde dirigirse, qué pueden hacer? Pues, bueno, mis redes lo van a ver, en Instagram principalmente, estoy como @mon_abipac. Y ahí, bueno, no sé si quieres compartir tus redes primero. Bueno, yo estoy como fercavi.dq. Sí, lo van a ver, ¿no? Escrito, ahí lo van a ver imagino. escrito, si Sí. tienen dudas. Pero bueno, por ejemplo, yo en mi caso tengo contactos de diferentes especialistas. Entonces, o sea, si necesitan un psicólogo, si necesitan un neuropsicólogo, Correcto. yo podría también ayudarles. Cualquier cosa también, pues mis puertas están abiertas para proveer la ayuda si es que lo requieren. Monse, no sé, tú también. Sí, también, obviamente, soy terapeuta y doy sesiones en una casa de yoga y meditación de San Miguel Chapultepec. Y pues también próximamente en el mes de noviembre estamos trabajando en un workshop sobre estrés, justamente, donde hablaremos de las neurociencias aplicadas al estrés, la psicología aplicada al estrés y la conciencia aplicada al estrés. Va a estar abierto al público, va a ser en la Ciudad de México. La fecha era el 21 de noviembre en la tarde. Y pues 21 de noviembre. Ajá. ¿Qué día es? Es en jueves. Jueves en la para tarde. que lo vayan apuntando. Es que de verdad, o sea, hay muy pocas. Es jueves 21 de noviembre. Es un workshop de 3 horas. Un workshop de 3 horas. O sea, también entendemos que el dedicarle mucho tiempo a algo también nos puede estresar. Por ¿no? supuesto. Entonces, claro. yo creo que 3 horas es bastante Sí, y el bueno. objetivo es que sea 100% práctico, ¿no? Con herramientas en cada uno de los campos, Claro. que las puedan aplicar. Y pues ya sigan las redes, vamos a publicar toda la información por ahí. Aparte está muy interesante porque no solamente es como una explicación, o sea, digo, yo me meto en la explicación un poco más más psicológica, Monse también me apoya como en esta parte psicológica, también Monse nos aporta otras cosas, es que las dos se llaman Monse, perdón. Nos aporta varias cosas que ella también en su experiencia ha vivido y ha visto. Entonces... Y si pudiéramos a lo mejor hablar un poco de que les dieran 3 consejos para bajarle un poco el estrés de aquí a que toman el workshop del 21 de noviembre, ¿qué podrían decirles? Pues justamente te quería hablar de eso, ¿no? O sea, cositas que podemos hacer en nuestro día a día para empezar a bajarle el estrés, ¿no? Temas como ordenar tu espacio de trabajo. Al cerebro le gusta el orden. Entonces, ¿por qué vivimos en caos todo el tiempo si a nuestro cerebro le gusta el orden? Ordenar nuestro espacio de trabajo, ordenar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro armario. O sea, abres el armario y ¿cómo lo tienes? Está lleno de cosas, todo por todos lados, porque al final eso es un reflejo de qué tan desordenado y en caos nos sentimos por dentro. Exacto. Entonces, hacer algo así, dedicar un par de horas a generar cierto orden visual, tirar lo que ya no sirva, mantener lo que sí usas, son esas cositas que el estrés va bajando. Es terapéutico, háganlo. Sí, totalmente. Aparte del orden, ¿qué otra? Ser puntual, por ejemplo. Okay. Sé que es un cliché, ¿no? Aquí, o sea, es un tema difícil. Sí, en México el ahorita es... del tráfico y todo eso. Puede ser pero son sumas de estrés, porque cuando uno llega tarde siempre a todos los sitios, provocas al final discordia, ¿no? En las demás personas y eso se retroalimenta. Tú mismo te empiezas a sentir culpable por llegar siempre tarde. Claro. Entonces, correcto. Resolver algo así como eso, el tema de la puntualidad, entonces, da mucha paz sean mental. ordenados, sean puntuales. Aparte también es como, ¿no? es como muy típico, ¿no? Que cuando vas tarde es como de, es que ya voy tarde y es que la reunión, ya sé, y es que no sé estresa. qué. Ya sabes, o sea, como que... Un último punto. Pues iría más bien por el tema de la alimentación, ¿no? Prueba una semana a no consumir nada de azúcar. Obviamente tu cuerpo... Azúcar refinada, sí, ¿cierto? claro. O sea, fruta, sí, puedes comer. exacto, o sea, el azúcar natural de la fruta, pues no Claro. pasa nada. Pero estamos hablando de azúcar refinada, refrescos. Elimina todo eso. Obviamente tu cuerpo los primeros días
va a entrar como una especie de ansiedad por querer consumirla, pero una vez superada esa barrera, todo se calma. Hay algo que se calma dentro tuyo y pues no ayuda, ¿no? Si estamos Correcto. Muy bien. alimentándonos mal. ¿Tú? Yo- ¿Algún punto que nos quieras compartir? Rapidísimo nada más, quiero que sean conscientes de cuánto café, cuántos cigarros se fuman al día, cuántos cafés se toman al día, porque eso también de repente no nos damos cuenta y ya llevamos 8 tazas de café y es que no sé por qué estoy estresado, ¿sabes? O sea, Sí. eso es importante. 2, mejoren su higiene del sueño. De verdad es muy, muy, muy importante. El cerebro no se recupera. O sea, el sueño no se puede recuperar. Eso es algo que a lo mejor no se sabe, pero el sueño no se puede recuperar. Sí, no es como voy a dormir más el No. domingo, ¿no? O sea, no. Entonces, ajusten su higiene del sueño, que es tener 1 hora para dormir, tratar de no ver el celular 1 hora antes de dormir, tratar de comer 1 hora antes de dormir, media hora antes de dormir, y alimentos ligeros, Claro. ¿ok? Y bueno, pues estoy muy de acuerdo con toda la parte del orden, de la higiene, o sea, eso es algo que hay que cuidar, porque si no lo mantenemos, pues a final de cuentas también aumenta nuestro estrés. O sea, ¿a quién no le estresa llegar a su casa y, ay, es que tengo que limpiar porque dejé esto y no sé qué? O sea, ¿saben? Sí. Es algo que también agrega. Entonces, como ven, no es una fórmula mágica en realidad. No, O sea, es es un proceso. duerme bien, come bien, mantén tu espacio ordenado, llega a tiempo a lo que tienes que hacer, ¿no? Y de verdad vas a bajar mucho el estrés. Sí. Yo creo que tal vez el azúcar es uno de los puntos que luego no tenemos en la cabeza, Ujú. pero que tómenlo muy en cuenta. Entonces, vamos a tener yo creo que otro programa para hablar del estrés, para tocar algunos puntos un poco más a detalle, que creo que Ajá. nos hizo falta Sí. tiempo. Pero bueno, ya lo saben. Entonces, workshop 21 de noviembre, Ciudad de México, estén pendientes. Seguramente en algún programa posterior ya, si hacemos una segunda parte, Ujú. podremos compartirles la fecha, Exacto. digamos, El perdón, el lugar, horario, todo, sí, lugar, claro. etcétera. Ajá. Por supuesto. Mientras tanto, recuerden seguirnos en nuestras redes. Ya Monse dijo la suya, Fer también, en Mood TV, WMWDTV. También nos pueden seguir en NCQ, que es NCQI, en Facebook y en Instagram. Tengan un excelente jueves y no se estresen, ya casi es fin de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós.